con qué argumentos es el señor Omar Tello, que tiene la gentileza de acompañarnos a esta hora de la tarde. Él es fiscal, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Señor Tello, gracias por estar con nosotros en la rotativa del aire. Gracias a usted, Mauricio, por la oportunidad que me da para poder aclarar algunos aspectos importantes que la sociedad debe conocer. Sí, fundamentales, porque se trata de administración de justicia y es un caso absolutamente sensible, ¿no?, al poder vigente, porque ya se incorporó a esta investigación al secretario general de Perú Libre, señor Vladimir Cerrón, quien desde su cuenta de Twitter ya le ha refutado varias cosas, ni bien se ha enterado que el caso ha sido trasladado de Junín a Lima. Por lo tanto, queremos entender con argumentos racionales, desprovistos de política, por qué ha considerado usted oportuno trasladarlo aquí, a Lima capital. Bueno, sí, definitivamente hay varias cuestiones que ameritan el traslado a Lima de un caso tan sensible e importante como ha señalado. Primero, que el caso definitivamente se basa en una organización criminal, o los hechos son cometidos por una organización criminal. Creo que la fiscal durante la investigación ha podido establecer los vínculos, las conexiones, los roles que cumplía cada uno de los integrantes de esta organización criminal, así como también ha podido establecer pues cuál es la participación de cada uno de ellos. Otro de los aspectos importantes a valorar es la gravedad. Dentro de un caso se valora algunos aspectos para ver si estos ameritan, de acuerdo a la complejidad y la gravedad, si puede radicar su discusión, su investigación en Lima. Y justamente el caso que menciona cumple con algunos de los requisitos, y es en base a ello que se ha optado por traerlo a Lima. ¿Qué sucedió en este interín? Justamente, si bien es cierto, había elementos como que este caso era realizado por una organización criminal, que había hechos graves que se venían investigando, que había complejidad en sus investigaciones por las escuchas, las técnicas especiales de investigación, y que además era un delito que abarcaba más de un distrito fiscal, el elemento repercusión nacional era el que no estaba completo. Y por lo tanto, al ser este elemento necesario para traerlo, se rechazó con la salvedad de que la fiscal pueda subsanar este extremo y luego de ello evaluarse de manera completa. Situación que lo ha hecho la fiscal de manera inmediata el mismo día viernes, y me remitió el informe previa coordinación, y cumplió con todos los requisitos. Se ha sacado la disposición para que justamente este caso deje de verse en Junín y se vea en Lima a cargo de los fiscales supraprovinciales. Eso es un poco la historia de lo que implica pues traer o no traer el caso a Lima. Se ha hablado mucho al respecto, pero en sí esa es la verdad y se encuentra respaldado por la documentación respectiva en las disposiciones que hemos emitido. Usted, cuando menciona a la fiscal, ¿no?, que empezó las investigaciones y a levantar pruebas de este caso, los dinámicos del centro, se refiere a Bonnie Bautista. Efectivamente. Bonnie Bautista, fiscal de Junín. Ella fue la que solicitó a una jueza la prisión preventiva de algunos implicados en el caso y no le fue concedida. Sí, efectivamente. Ella le presentó a su requerimiento de prisión elementos de convicción que ameritarían pues declarar fundado su pedido. La juez analizó los mismos y a su criterio consideró que no estaban debidamente sustentados para que pudiera darse esta medida restrictiva. Hay que entender que es una medida restrictiva de la libertad, por lo tanto, siendo una medida muy gravosa, los jueces son bastante escrupulosos. Sin embargo, el Ministerio Público está convencido de que esta medida debía ser sustentada o amparada. Se apeló, la fiscal apeló, y en segunda instancia se ha declarado la nulidad del pronunciamiento con la posibilidad de que se vuelva a rebatir
dichos argumentos y en ese caso pues nosotros acreditar y estar convencidos como lo estamos de que efectivamente esta pena o esta medida va a ser declarada fundada y con las prisiones que está solicitando la fiscal Bonnie Bautista. Eso es en sí, en concreto, las reglas del juego, no solo que se siguen en este caso, Mauricio, sino en todos los casos. Por lo tanto, no hay nada extraño, no hay nada bajo la mesa, todo se da de manera transparente. Yo entiendo que la población esté preocupada y bastante sensible por esta situación que atañe a todos. Sin embargo, yo puedo decirlo pues que en este caso se está actuando con la transparencia que se merece. Sí, creo que hay una preocupación justificada en la ciudadanía cuando vemos cómo reacciona el Poder Judicial, ¿no? Los juzgados particularmente, vamos a dejar por unos instantes de hablar de la Fiscalía, con relación al señor Vladimir Cerrón. Recordemos que inicialmente su sentencia implicaba una prisión efectiva, ¿no? Pero rápidamente el juez la cambió a suspendida y le bajó el tiempo, ¿no? Con lo cual, esas decisiones sumarias que toman los jueces con relación a su caso llaman poderosamente la atención. Cuando ganó las elecciones el señor Pedro Castillo, rápidamente con un habeas corpus se le levantó la sentencia firme. Recordemos que esto lo hizo un juzgado, me parece, de Huancavelica, ¿no? Ha intentado por todos los medios rebatir esta sentencia firme que tiene y no lo ha conseguido. Por lo tanto, presión desde el Partido Perú Libre hacia las autoridades judiciales a todas luces existen. Eso me parece que está fuera de discusión. Es tan objetivo como revisar cómo se han comportado los jueces ante las presiones existentes, ¿no? De la que ningún fiscal va a estar libre de ahora en adelante. En ese sentido, el hábitat de un fiscal es la presión. ¿Qué fiscal no es presionado? Me parece que no sería fiscal. Reciben todo tipo de presiones. Es parte de su día a día. Y desde su cuenta de Twitter, el señor Vladimir Cerrón, ante la decisión que usted ha argumentado de trasladar el caso de Junín a Lima, escribe literalmente lo siguiente: persecución más clara que el agua. Informe de Dirandro dice que no hay nada relevante en las escuchas. La juez dice que no procede prisión preventiva. Lima dice que no es relevante. Viene presión mediática e invierte reglas, es decir, cambia, ¿no? Cambia las reglas. ¿Esta es una forma de administrar justicia? Eso es lo que se pregunta el señor Cerrón. Entonces, él dice que las escuchas no arrojan nada comprometedor, pero me imagino que si usted está trasladando el caso a Lima, es que deben haber muchas cosas comprometedoras que quizás no está en condiciones de adelantar, ¿no? Sí, efectivamente, Mauricio. A ver, Dirandro no analiza las escuchas, ¿no? Es una instancia que se encarga de recabar información y quien analiza las escuchas, tal como lo establece la ley y la normativa, y también por disposición del juez en una resolución que autoriza la misma, es el fiscal. El fiscal tiene que evaluar qué escuchas son relevantes o no para el caso en concreto. Y en este caso, la fiscal Bonilla ha evaluado, la fiscal Bautista ha evaluado el contenido de las escuchas y en mérito a ese contenido y también a otros actos de investigación que se han venido dando, ha indicado que sí hay mérito para que las mismas sean incluidas como elementos de convicción para solicitar la medida restrictiva y las medidas de allanamiento que se vienen produciendo. O sea, eso es lo que ocurre siempre. Dirandro no evalúa las escuchas. Desde ahí hay un error en cuanto a lo que señala el señor Cerrón. Que la juez, después de evaluar, ya no la detención preliminar que se da en un inicio, sino la prisión preventiva o el requerimiento de prisión preventiva, haya considerado que no hay elementos suficientes, eso tampoco lo dice, sino que no se cumplen con algunos presupuestos. O sea, caso hay que a la juez no le convenza que algunos elementos no se cumplen para declarar fundada la prisión preventiva, es otra cosa. Situación o decisión de la juez que ha sido justamente declarada nula por el superior, entendiendo que estos argumentos sí existen. Eso es lo que ha pasado. Ahora, en lo que atañe a mi decisión, claramente lo dije, y eso también consta en la resolución respectiva, que
se habían dado y se habían acreditado los elementos de organización criminal, gravedad, complejidad y que existan en más de un distrito los efectos del delito, tal como se dijo en la resolución, pero que faltaba argumentos o un sustento que pudiera acreditar la repercusión nacional. Y esto se dijo de una manera inmediata y clara, en el entendido de que si nosotros traemos el caso sin este sustento debido, podíamos perjudicar la investigación. ¿Y cuál es el sustento, señor Tello, cuál es el sustento que le da al caso Dinámicos del Centro, que originalmente se gesta dentro de la gestión del señor Vladimir Cerrón siendo presidente regional? ¿Cuál es el sustento que le da que tiene amplificación nacional? Sabemos que entregaban licencias de conducir a cambio de dinero, por lo menos hay muchos indicios, no podemos sentenciar, pero se presume que lo hacían a cambio de dinero. También se presume que se han organizado para obtener dinero y financiar la campaña proselitista de Perú Libre. Se presume que han incurrido en el delito de tráfico de influencias, pero quisiéramos que nos explique con la paciencia que le asiste qué le da amplificación nacional, porque en sentido común Junín se ve en Junín. ¿Por qué lo han pasado a Lima? Para evitar estas interpretaciones de, ok, ahora es una persecución política, cuando no tiene nada que ver en principio. Pero queremos quedarnos con su argumentación luego de esta brevísima pausa. Por favor, volvemos con su... Gracias por acompañarnos en la rotativa del aire y gracias también al fiscal Omar Tello, que ha sido paciente con esta pausa necesaria que tuvimos que hacer, y retomamos la conversación sobre el caso Los Dinámicos del Centro. Ya se ha fundamentado que es un caso con repercusión nacional, que no amerita verse de manera autónoma en la región Junín, sino que se traslade a una fiscalía de Lima capital. Y aquí queríamos entender la justificación para desvincular cualquier matiz político que se le quiera dar al caso, que como el secretario general del partido Perú Libre, ¿no?, que nos gobierna ahora, ¿no?, está también involucrado en el caso, ya está adelantando de que es una persecución política. Y ahí justo nos quedamos porque el señor Tello nos iba a explicar que faltaba ese aspecto para sustentar el expediente, que como este caso tiene repercusión nacional y se debe ver desde Lima capital. Lo escuchamos, señor Tello. Sí, claro, Mauricio. Como bien dijo al inicio, este hecho radicaba en la corrupción en expedir las licencias de conducir, ¿no? Las licencias de conducir se expedían en mérito a actos irregulares de corrupción, como son pues la entrega de una coima y todo ello. Y también adicionalmente, ya dentro de las escuchas, se logra establecer otro tipo de delitos, como lo es la contratación de personal CAS. Estos dos hechos de corrupción daban cuenta de un espacio territorial que es donde se ubica principalmente la Dirección de Transporte Regional. En otras palabras, Junín. Sin embargo, la investigación es progresiva. ¿Qué significa esto? Que conforme uno vaya investigando, realizando actos de investigación, van apareciendo otros elementos, otros delitos que también deben ser conocidos por quien está investigando en algunos casos y en otros casos también de competencia de otros fiscales a los cuales se les deriva lo mismo para su investigación. ¿Qué ocurrió en el caso Los Dinámicos del Centro? En la investigación que se venía dando de las licencias y de las contrataciones CAS, se había establecido o se había solicitado una medida de detención preliminar. Esta medida de detención preliminar se da e inmediatamente se da el operativo y, como es obvio, hay algunas personas que ofrecen su colaboración eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Información a cambio de algún beneficio. Estos colaboradores eficaces, en sí, 2 personas, han ofrecido elementos de convicción adicionales a los que contaba, con los que contaba la doctora Boni Bautista. Y estos elementos son los que sustentan justamente la repercusión nacional. Es decir, que aquellos fondos que se venían trabajando o que se venían captando en Junín habían servido para otros actos, ¿no?, que ya rebasaban Junín, sino ya iban a dar cuenta pues al partido político y también había otras incidencias. A Perú Libre, ¿no me permito, si de repente no me permito detallar por la reserva misma de la investigación, pero en concreto lo que en un inicio nació en Junín
ya rebasó su esfera territorial y que por lo tanto ya amerita ser investigado por una fiscalía supraprovincial. Ahora bien, inicialmente la fiscal había indicado la declaración de estos colaboradores, pero nosotros sabemos también que un colaborador puede decir mucho, pero lo importante es corroborar lo que dice. Y en este escenario, lo que se le pide a la fiscal es justamente que apareje a su pedido los actos de corroboración de lo que habían dicho estos colaboradores para nosotros tener el sustento de que efectivamente había tal repercusión nacional y por lo tanto esa investigación iba a venir a Lima y no iba a ser afectada bajo ningún vicio. Es decir, estamos blindando la investigación para que la ciudadanía sepa realmente de qué es lo que ocurrió, la verdad de los hechos, y en función a eso, según la tesis de la fiscal, nosotros mañana más tarde podamos quizás postular una acusación. Pero vuelvo a repetir, las reglas de juego están dadas de esa manera, lo que estamos cumpliendo, estamos siendo transparentes en explicar lo que ha pasado y no tenemos ningún afán político, ningún direccionamiento. Nosotros hemos cumplido y venimos cumpliendo nuestra función conforme lo establece nuestra normatividad, la mística, la honestidad y la transparencia. En las escuchas han trascendido algunas y se han hecho públicas. Los dinámicos del centro también hicieron como una suerte de colecta, ¿no?, pública de dinero para pagar, ¿no?, una suerte de fianza del señor Vladimir Cerrón, ¿no? También en las escuchas se podría deducir que han estado muy activos recaudando fondos para una campaña que, por austera que sea, implica un financiamiento, y es importante saber de dónde vino el financiamiento de la campaña, ¿no? Lo que quisiéramos entender también es con qué argumentos deciden incluir al señor Vladimir Cerrón dentro del proceso de investigación, porque él estuvo fuera de los dinámicos del centro, no estaba como procesado. Esto es reciente, de hace 3 semanas aproximadamente. Sí, efectivamente, justamente debido a estos actos de investigación posterior al operativo, es decir, que no se inician con la investigación, que no se encuentran directamente vinculados al pedido inicial de la fiscal, sino que aparecen después, es que, y debido justamente a la declaración de estos colaboradores, que es reservada, es que se logra encontrar elementos para vincular a este señor justamente con lo que implica pues el caso inicial. Estamos hablando ya de una organización criminal que ya no tiene su centro de actuación en Junín, sino que rebasa la misma. Eso es lo que constituye. Y dentro de esta organización criminal, que en mérito también a la declaración de los colaboradores, se va ampliando para involucrar a otros personajes, y dentro de estos pues otros personajes sabemos también que se formaliza la investigación para ya formalmente ellos tengan también el derecho a defenderse dentro de este proceso, y es de esta manera como ya nos encontramos con otros personajes, en un escenario más amplio que va a radicar justamente su centro de investigación acá en Lima. Y estos personajes que van a ser involucrados en la investigación de los dinámicos del centro, ¿ocupan cargos públicos? ¿Están en alguna posición dentro del Congreso? ¿Están en una posición dentro del Ejecutivo? ¿O están desvinculados del aparato estatal? Esa información, hay de todo, pero esa información me permito mantenerla en reserva por la investigación misma, Mauricio. Sé que me entenderán en ese aspecto, ¿no? Sobre todo porque va a haber un espacio de coordinación y traslado de la fiscal o del caso de Junín a Lima, y también hay un conocimiento de la fiscal supraprovincial que va a tener que abordar, y sobre los mismos elementos, incluso la posición de la fiscal, no sé si varía en todo aspecto, pero es otro tipo de estrategia. Es por ello también que el Ministerio Público ha solicitado, ¿no?, a la fiscal Bonnie Bautista, si también ella lo considera, porque en este caso ya nace de una decisión de ella, si es que puede también acompañar en el caso, ¿no? Como una fiscal provincial asignada también a Lima. Es un pedido que estamos conversando, pero vuelvo a repetir, esa decisión es enteramente de ella, no es una decisión personal. Nosotros quisiéramos también que ella continúe con el caso, porque un fiscal que asume el caso hasta cierto punto se encuentra en desventaja, ya que no inició las investigaciones.
Lo ideal sería que capitalicemos ese conocimiento y que ella misma continúe las mismas acá en Lima. Bueno, Sin embargo, vuelvo a repetir, es una decisión muy personal de ella. Tiene absoluto sentido, ¿no? Porque la fiscal Bonnie Bautista empieza con el tema de los brevetes, pero ha ido levantando información, ha recibido, ¿no?, las declaraciones de estos colaboradores eficaces y obviamente el tiempo corre a favor si es que ella sigue siendo parte del caso porque ya maneja hasta la dinámica de funcionamiento de lo que se ha llamado los dinámicos del centro. Sé que la fiscal encargada es Vanessa Díaz, ¿no? Y en ese sentido usted también sabe que el tiempo corre en contra o a favor, ¿no? Entre que se está pensando si ella es parte del caso o no. La parte investigada puede desaparecer a testigos, puede obstruir a testigos y la parte investigada ostenta poder, ¿no? La parte investigada no está desprovista de poder. El señor Vladimir Cerrón está conectado a congresistas que lo defienden todos los días. Ayer hemos visto en Televisión Nacional como el presidente del Consejo de Ministros encuentra absolutamente consistente que el secretario general de su partido, que llevó a la presidencia Pedro Castillo, intervenga en las decisiones políticas, ¿no? Por lo tanto, usted se está enfrentando a un caso donde uno de los procesados ostenta abiertamente el poder con el respaldo de algunos congresistas y funcionarios públicos. Sí, efectivamente, Mauricio. Nosotros creo que cada fiscal, en el momento que asume este compromiso, esta obligación, es nuestro trabajo, y como funcionario también, sabemos que estamos constantemente bajo presiones, bajo titulares engañosos, falsos, pero nuestro trabajo va a demostrar al final de cuentas que nosotros buscamos una lucha contra la corrupción de manera frontal. Y no importa si los personajes que están siendo investigados sean de derecha, de izquierda, de centro. Creo que lo importante que debe tener un funcionario es la neutralidad en ese sentido y la transparencia. Es por eso que estoy dando estas declaraciones con la finalidad de que la sociedad entienda de que nosotros trabajamos de manera transparente y que estamos dando cuenta también de lo que hacemos en la medida de las posibilidades, siempre y cuando no afecte las investigaciones, pero que no estamos nosotros pues vinculados a ninguna organización política. Nosotros, vuelvo a repetir, somos neutrales, como debemos ser, y estamos sujetos también a críticas. Lo que no entendemos muchas veces es por qué se puede falsear los hechos y atribuir ciertas situaciones que no lo son. Y por eso es lo que estamos al frente, ¿no? La presión, Mauricio, siempre está, siempre se ha dado. Antes de las elecciones, durante las elecciones, después de la proclamación, sabemos nosotros que estamos bajo esa presión, pero también entendemos, porque uno se prepara para ser funcionario público y uno sabe que sus intereses personales están por debajo de los intereses a los cuales está obligado con su función y su responsabilidad. Y en ese entendido, la sociedad debe también entender que vamos a cumplir nuestra función a cabalidad. Vamos a entregar una investigación, vamos a apoyar a los fiscales que vienen haciendo las investigaciones, y en ese trance que bien señala de pasar el caso de Junín a Lima, hemos tomado las previsiones para que no exista un desbalance en cuanto a la eficacia por parte del Ministerio Público. Hemos dispuesto que la fiscal Bonnie Bautista continúe apoyando a la fiscal Vanessa Díaz con la finalidad de que no se merme esta eficacia que estamos mencionando. Tiempo en el cual la doctora Vanessa Díaz, la cual también es una excelente profesional, una eficiente fiscal, y lo ha demostrado en muchos de esos casos que ha llevado, va a poder empaparse de todos estos hechos, va a conocer también la estrategia de la fiscal Bonnie Bautista, y en coordinación y articulación constante van a poder hacer esta transición o traslado de los medios de prueba y del conocimiento mismo de la investigación, siempre y cuando también, vuelvo a repetir, la fiscal Bautista reconsidere o considere que va a permanecer en Junín y no va a venir a Lima justamente con el caso, ¿no? Ahora, ya nos aclaró que la Dirandro no tiene nada que ver con las escuchas, y a las personas que se están sumando a esta transmisión, la explicación de parte del señor Tello viene porque el señor Vladimir Cerrón, que está dentro de la investigación, ¿no?, ha puesto en su cuenta de Twitter
informe de Dirandro dice que no hay nada relevante en las escuchas, pero la Dirandro, como él la menciona, tiene que ver con drogas, ¿no? Es la que investiga a casos de narcotráfico, y él mismo lo está mencionando, ¿no? Sí, efectivamente. Yo supongo que la confusión radica en que la Dirandro, pues, tiene un centro de escuchas que se conoce comúnmente como Constelación, y en este lugar es donde se ejecutan las medidas de interceptación de las comunicaciones, pero son operadores que no tienen que ver con el análisis propio que se le encarga al fiscal. El fiscal es el que normativamente, legalmente, es aquel que tiene que saber de las escuchas, conocerlas y en función a este conocimiento, en relación al resto de elementos de convicción, poder evaluar cuáles son relevantes y cuáles no. Así es que ese análisis, vuelvo a repetir, no es el correcto, no es el adecuado. Bueno, la fiscal Bonnie Bautista tiene, ¿no?, procesadas gran parte de las escuchas. Tengo entendido que no las había terminado porque eran muchísimas, pero en base a lo escuchado ya está en contacto con ustedes. Esto tiene amplificación nacional y queríamos saber, en base a lo escuchado hasta el momento, dado que no se ha terminado, ya lo he investigado, en qué delitos habría incurrido esta organización criminal denominada Los Dinámicos del Centro. Bueno, los delitos básicamente pues son de cohecho, ¿no? De tráfico de influencias, es decir, la percepción o el incumplimiento de una función o el cumplimiento de la misma a cambio de una suma de dinero, que es lo principalmente que radica en el caso de las licencias, ¿no? Por ahí también viene el hecho de un tráfico, ¿no?, de influencias, ¿no?, que implica pues dar a favor de una persona algún beneficio también dentro de la función pública, que es materia de lo que se está investigando. Y también está pues la de organización criminal, que radica justamente en la conformación de un ente, de una organización que tiene fines delictivos. Es una empresa vinculada o destinada a cometer delitos. Y dentro de esta pues se encuentra la permanencia, los roles, la complejidad, ¿no? Todos esos elementos que van a meritar justamente la investigación por este delito, que por cierto ya le da un cariz de gravedad a todo lo que vienen haciendo las personas que se encuentran involucradas en la misma. En esto radica inicialmente que a partir de ahí, nuevamente, por la progresividad de las investigaciones que siempre se va a dar, podemos encontrar otros delitos, ¿no? Y de seguro lo vamos a hacer dado a la tesis de la fiscal, cómo se viene orientando esto, y se va a ampliar quizás por los mismos, y en base a ello pues vamos a tener también que contar con el derecho de defensa ya realizado por los implicados en cuanto a lo que implicaría pues sus alegatos y todo lo demás. Llama la atención en realidad la posición del secretario general del Partido de Perú Libre, que su interés siempre es descalificar la investigación o descalificar el traslado del caso de Junín a Lima. Y nunca es en el sentido de voy a colaborar, aquí estoy, pregúntenme lo que quieran, levántenme el secreto bancario, levántenme las comunicaciones. Siempre su actitud es como la del Twitter que acabamos de compartir con las personas que siguen esta conversación, ¿no? Esto es persecución política. Bueno, muchísimas gracias, señor Tello, por ser tan didáctico y paciente con nosotros, y ha quedado absolutamente sustentado cómo es que se ha trasladado el caso de Junín a Lima, y estaremos atentos a cada paso que se den en estas investigaciones y a toda la información que vayan corroborando con los dos colaboradores eficaces con los que cuenta el caso. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Solo quería hacer una precisión, si me permite. Sí, claro. El hecho de que la investigación se realice en Junín, con todas las garantías que un debido proceso deba darse, nosotros no estamos en desacuerdo, o mejor dicho, no estamos de acuerdo con las opiniones que se han vertido en que este caso o la investigación allá va a ser afectada sobre todo por parte del Ministerio Público. No estamos restando importancia, no estamos indicando que la fiscal Bautista tenga las habilidades y competencias para llevarla a cabo. Eso es falso. Nosotros incluso le estamos proponiendo para que ella venga a Lima. Sin embargo, también debo aclarar que si el caso llega a Lima,
no solo es por una decisión personal de quien habla o una decisión de la fiscal Bautista, sino porque hay elementos establecidos en la normatividad que generan justamente su traslado acá a la ciudad. O sea, no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de presión. Queda claro que no es una arbitrariedad, sino es que las dimensiones, ¿no?, del caso y la información proporcionada, ya corroborada por los colaboradores eficaces, amerita que se vea un equipo más grande. Y ojalá la fiscal Bautista se sume al equipo, a quien finalmente le quedamos agradecidos, porque creo que hay consenso en la ciudadanía. No a la corrupción de ningún tipo, de ningún tipo. Estamos desde hace décadas tratando de erradicarla del sistema. Y no solo nos referimos a una coima, también es un acto corrupto aceptar un cargo público para el que no estás calificado. También es un acto corrupto. Bueno. Y además, Mauricio, si me permite algo, enfrentar la corrupción es enfrentar a muchos funcionarios poderosos, pero corruptos. Y debido a los constantes operativos que venimos realizando, investigaciones que son de relevancia, que han sido dados a conocer gracias al periodismo, definitivamente ya me habían anticipado un ataque hacia mi persona, ¿no? Entonces yo también, y es bueno decirlo, no lo había dicho antes, pero era consciente de que esta situación, incómoda para muchos, genere pues esta clase de ataques, pero vuelvo a repetir, los fiscales especializados de corrupción, a quienes represento, van a estar actuando de la mejor manera, de manera coherente, persiguiendo justamente estos hechos sin amilanarse. ¿Una sola vez recibió amenazas? No, me han comentado justamente ello, ¿no? Ya me habían dicho pues, justamente de que el cargo, de que uno tenga pues que a veces alinearse a cierta situación o intereses, ¿no? O por ahí también han querido contactarse con uno pues para decir o buscar algún tipo de beneficios, algo, ¿no? Pero eso queda descartado, ¿no? No hay situación que se tenga que presentar. La lucha contra la corrupción tiene que ser frontal y directa, ¿no? O sea, no hay forma de que podamos, interna y externa. O sea, porque así también como hemos nosotros golpeado a la corrupción fuera del Ministerio Público, en las instituciones públicas, también lo hemos hecho al interior. Tenemos muchos fiscales que también han sufrido las detenciones respectivas y las investigaciones porque es lo que merece, ¿no? Y creo que esa seguridad debe tener la ciudadanía, que nosotros estamos enfrentando la corrupción de la manera decisiva. Estaremos vigilantes en el desempeño, ¿no?, frente a este delicadísimo caso, porque el señor Vladimir Cerrón ostenta todo el poder y nos lo recuerda todos los días a través de sus mensajes en su cuenta de Twitter. Gracias, señor Tello. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, Mauricio. Pausa y regresamos.